Pensar en Lilo y Stitch es pensar en una de las franquicias más icónicas de Disney. Todos recordamos a ese pequeño alienígena azul con orejas gigantes y una carita muy tierna. Pero detrás de la comedia y el caos hay una historia que habla del desarraigo, del miedo a no encajar y de lo que significa pertenecer a un lugar donde no se nos esperaba. Este video no va sobre el alienígena como tal, sino sobre el migrante, sobre aquellos extranjeros que como Stitch llegan a un nuevo mundo y sin querer lo desestabilizan. Esa es la puerta de entrada para leer una película familiar animada como una metáfora del mundo moderno. Un relato sobre la diferencia, la adaptación y la identidad en un contexto que teme al otro. Stitch nace como un error. Es un experimento prohibido creado fuera del consentimiento del Consejo Galáctico. Desde el primer minuto su existencia está marcada por el rechazo. Es un ser diseñado para destruir y su creador, Jumba, lo defiende argumentando que no es un error sino una obra de arte incomprendida. En ese conflicto entre defecto y creación hay una lectura un poco más profunda, la del latinoamericano como descendiente de procesos coloniales, mezclas raciales y culturas cruzadas. Somos el resultado de siglos de imposición y resistencia, y para el sistema que se cree puro o superior somos como un Stitch, un error genético, un producto fuera del molde o un ser que no debería existir. Y sin embargo, como el mismo Stitch, sobrevivimos. La película nos invita a mirar de frente esa diferencia que puede incomodarnos. El cuerpo de Stitch, pequeño, peludo y extraño, es la representación visual de la otredad. No es bello según los estándares, no es dócil y no encaja, pero precisamente ahí está su potencia simbólica, en ser lo que el mundo no sabe clasificar. Este punto nos conecta directamente con el siguiente. ¿Qué pasa cuando ese ser defectuoso aterriza en un lugar que también fue tratado como una periferia del mundo? Si seguimos leyendo Lilo y Stitch desde una perspectiva postcolonial, la historia adquiere aún más capas. Stitch es un producto de una civilización avanzada que lo rechaza por ser demasiado peligroso y termina cayendo en una cultura colonizada, la hawaiana, que ha sobrevivido siglos de dominación estadounidense. El hecho de que la película se ambientara en Hawái no es una casualidad. Es un lugar que carga su propio trauma histórico de conquista, asimilación y pérdida de identidad. Y en ese contexto, un ser foráneo como Stitch encuentra refugio en una sociedad que ya sabe lo que significa ser colonizada. Así la película se convierte, sin proponérselo, en un relato sobre solidaridad entre los oprimidos, sobre cómo los pueblos que han sido vistos como defectuosos o inferiores pueden ofrecer una nueva forma de humanidad basada en el cuidado. Esa idea de refugio nos lleva a la llegada a un mundo nuevo. ¿Qué sucede cuando alguien que no entiende las reglas intenta sobrevivir entre quienes sí la conocen? Cuando Stitch cae en la Tierra, específicamente en Hawái, lo hace como el migrante que aterriza sin mapa, sin idioma y sin entender las normas del lugar al que cayó. No llega con intención de convivir, llega a sobrevivir. Su comportamiento inicial es agresivo, desmedido y caótico, pero no porque sea malvado, sino porque está reaccionando a un entorno hostil. Es el instinto del recién llegado que se defiende de un mundo que lo señala como amenaza. Lilo, en cambio, representa lo opuesto, una niña humana que también está marginada, que es incomprendida por su comunidad y por eso lo adopta. Lo entiende desde la diferencia, no desde el miedo. Esta dinámica revela algo muy humano. Los marginados se conocen entre sí. La empatía surge de la exclusión compartida y es ahí donde comienza la transformación de Stitch, no como un acto de redención mágica, sino como un proceso de adaptación y aprendizaje cultural. De ese reconocimiento mutuo nace el conflicto más íntimo del extranjero, la culpa por alterar el orden de quienes lo acogen. Stitch? Stitch? I thought I lost you. Stitch, break, family. Esta frase resume la culpa del migrante, la sensación de ser la causa de los problemas, de que tu sola presencia altera el equilibrio de quienes te rodean. Stitch entiende que Lilo y Nani sufren por él, y su respuesta no es defenderse, sino apartarse. Es el sacrificio silencioso del que se siente como una carga. Pero lo que hace la película tan bella es que no lo deja ahí, porque Lilo lo busca, lo llama, vuelve y lo busca, vuelve y lo llama, y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, hasta que lo nombra familia. Y en ese gesto lo reintegra al mundo, no porque haya dejado de ser quien es, sino porque ha aprendido a coexistir.
Ese momento es una metáfora preciosa sobre la pertenencia. No se trata de borrar la diferencia, sino de aceptarla como parte del todo. Stitch no deja de ser un experimento fallido a su lado, pero ahora es un hermano y un amigo. Esa aceptación se traduce en un nuevo tipo de familia, una que no es perfecta, no es la tradicional de donde se viene, sino una red hecha de fallas compartidas y que tú mismo has elegido. Neither have I. Dad said Ohana means family. Huh? Ohana means family. Family means Nobody gets left behind. Como bien dice ella, la palabra Ohana en hawaiano significa familia. Es el corazón de esta película. Pero en Lilo y Stitch la familia no es algo biológico. Es algo que se construye entre seres que el mundo rechazó. Lilo y su hermana Nani viven al borde del colapso. El sistema las vigila constantemente, listo para separarlas si algo sale mal. Cuando Stitch entra en sus vidas, lo hace como un terremoto emocional. Trae caos, trae pérdidas de trabajo, problemas con los servicios sociales y sin embargo trae unión. Eso es lo que ocurre cuando alguien de afuera llega a una estructura que ya está frágil. La desestabiliza, sí, es cierto, pero también revela la fuerza que tiene para resistir. Stitch no destruye a la familia, la obliga a redefinirse. Y en esa tensión hay una verdad sobre la migración. A veces el migrante no encaja de inmediato. No porque no quiera muchas veces, sino porque no entiende cómo lo recibe su entorno. Y mientras aprende a comportarse, el sistema, que serían los vecinos, el Estado, sus jefes, lo van observando bajo lupa, esperando su primer error para expulsarlo. Así pasamos de lo íntimo, que es la familia, a lo institucional, el control que el sistema ejerce sobre quien viene de fuera. La consejera galáctica es un personaje fascinante. Fría, institucional, aparentemente justa, representa a la autoridad que dicta quién puede quedarse y quién no. Es el reflejo de los sistemas migratorios del mundo real, los que te permiten estar legalmente siempre y cuando cumplas con las normas del anfitrión. Cuando ella acepta que Stitch puede quedarse, lo hace bajo condiciones. Debe comportarse, debe ser útil, debe adaptarse, debe tener una moral buena definida. No hay una verdadera libertad dentro de este condicionante, sino una integración controlada, pero eso está bien. Es la paradoja de todo proceso migratorio moderno. Se nos acepta solo si no incomodamos, si aprendemos las reglas rápido y si no recordamos demasiado de dónde venimos. Pero incluso bajo esas reglas, Stitch encuentra una forma de ser libre, y ahí radica la enseñanza más humana del film. La redención de Stitch no llega con discursos, sino con gestos. Aprender a leer cuentos, construir una casa de muñecas, abrazar a Lilo, aguantarse las ganas de destruir cosas, son pequeños actos que en el fondo simbolizan algo enorme, la posibilidad de transformación sin perder la esencia. Stitch no deja de ser quien era, pero elige canalizar su energía destructiva en algo que lo une al resto. Eso es lo que hace la integración real. No exige borrar el pasado, sino dirigirlo hacia un nuevo propósito. Y ese aprendizaje silencioso nos prepara para el cierre. Entender que la historia nunca fue sobre un alienígena, sino sobre la dignidad del que es diferente. Stitch es un espejo para quienes alguna vez se sintieron fuera de foco, quienes fueron juzgados por su forma de hablar, de comportarse o por el simple hecho de existir. Nos enseña que el amor no siempre se da en equilibrio, que a veces cuidar al otro implica perder algo de estabilidad. Ese es el mensaje más poderoso. Incluso los que nacieron destruyendo pueden aprender a construir un hogar.